¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más en este canal, Oscar Willy, un ecuatoriano en Alemania. Primero que nada, ¿qué les parece el setup? Por ahí puse en mis historias de Instagram una pregunta acerca de la pared, que si debería poner algo y si no. Y la mayoría de ustedes piensa que sí debería poner algo, así que ya está en camino y pondré algo pues muy pronto, ya lo verán, será una sorpresa. El día de hoy les quiero conversar de un tema un poco más personal. Imagínense que yo siempre decía, no, pues yo soy bien ecuatoriano, bien latino. Difícilmente van a cambiar aspectos de mi vida cuando vaya a Alemania. Y ahora que ya han pasado un par de años me doy cuenta de que sí han cambiado un par de cosas en mi vida y es lo que he traído el día de hoy para mostrarles a ustedes. Así que bienvenidos al vídeo. Y a ver, entrando un poquito en contexto, en este tema grande de lo que es la adaptación cultural, uno va cambiando ciertas maneras, ciertas costumbres en base a cosas que a uno le gusta o que uno va encontrando con el pasar del tiempo más prácticas, ¿ya? No quiere decir que el hecho de que yo, por ejemplo, haya venido acá a Alemania, donde pues entre el 20 y el 24% de personas fuman, o sea, no quiere decir que yo pues automáticamente adopto esa costumbre, porque pues igual esto es algo que vaya más afines con la personalidad de cada quien. Así que les quiero hablar de 8 cosas que yo adopté en mi vida desde que llegué a Alemania. La primera cosa es la cerveza. En Ecuador no tenemos tantos tipos de cerveza como los hay acá en Alemania, que son bastantes. Así que bueno, desde ya en el pasado no me llamaba tanto la atención pues tomar la cerveza así como que pura, porque pues me daba esa sensación de llenura y de gases. Pero desde que llegué acá a Alemania he visto que el tema de cerveza es un poco más cultural, ¿ya? O sea, la cerveza se la toman, sí, para emborracharse, pero muchas personas no lo ven tampoco así o a cada rato del día. Por ejemplo, siempre la gente le gusta acompañar ciertos platos con un buen vaso de cerveza, con un tipo de cerveza específico para cada plato, lo que hace que este tema cerveza sea un poco más abierto, ¿no? Un poco más cultural, y es lo que a mí me causó un poco de interés. Yo tengo un video en el canal donde pues me ponía a probar un poco de tipo de cerveza acá en Alemania, y la verdad, al hacer yo este video fue donde aprendí la diversidad de cervezas, o al menos la diversidad que tengo acá en mi cercanía, acá en Alemania, ¿no? Dicho esto, ahora tomo cerveza sí. No lo hago tanto como para emborracharme, sino que pues lo hago más para pasar el momento, ya sea en una tarde. Por lo general si está bien caluroso, una cerveza bien helada, la suelo combinar con Sprite o con Coca-Cola, dependiendo del tipo de cerveza. Como ya lo he comentado en historias de mi Instagram, me gusta mucho la que es el Weissbier, que es la cerveza de cebada, que se ve que es un poco más pesada, tiene un sabor un poco distinto. Y esta, por ejemplo, me gusta combinarla con Coca-Cola. Y solo así la podría tomar en fiestas, ¿ya? Pero generalmente, como ya les digo, la cerveza la veo más para un ámbito de conversar, un poco más relajado, tipo estando en la calle o sentado en un restaurante, en una terraza. La verdad sí está bastante cool elegir para mí una cerveza, a diferencia de un vino, por ejemplo, un vino rojo, un vino tinto. Para los que no han visto mi video de las cervezas, lo voy a dejar aquí arriba en una tarjetita, así que pues vayan a echarle un vistazo. Embutidos. Así como las cervezas, como ya saben ustedes, no tenemos tanta variedad de embutidos en Ecuador. Acá sí hay un montón de salchichas, de tipos de jamón, de tipos de mortadela, tipos de salami. Y esta costumbre la adopté cuando fui carnicero. Como ya saben varios de ustedes, yo acá en mi proceso estudiantil en Alemania pues trabajé en una carnicería. Era mi trabajo medio tiempo. Y ahí fue que pues en el va y ven, en los breaks donde uno podía comerse algo, armarse un sándwich, o las compañeras sacaban un plato con piqueo, pues yo era prueba. Y aparte me tocaba conocer un poco el sabor de cada cosa para yo un poco explicarle a la clientela qué era cada cosa, ¿no? Y al inicio, como yo era bastante nuevo en el mundo, mi compañera me dice: Oscar, yo creo que tú tienes que probar todos para que luego puedas entrar un poco más en el tema de la recomendación. Porque pasaba que venían muchos alemanes, muchos clientes y preguntaban: hoy quiero hacer una sopa, ¿cuál será lo mejor? ¿Qué hueso es el mejor? O por otra parte, un sándwich de acá. O cuando venían los jóvenes, ¿no? Y querían ordenar algo como un sándwich de queso y tipos de salami y así. Entonces eso me hizo conocer bastante este mundo grande de los embutidos alemanes. Y pues también tengo un video de embutidos, es el video del Brotzeit, que es acá en Bavaria muy famoso. Es un tiempo para el pan, donde pues el pan se lo mezcla con tipos de queso, tipos de salchicha, tipos de embutidos, y va acompañado de su cerveza. Esta sería mi segunda costumbre acá en Alemania.
Quiero hacer en este momento una pausa para pedirles a todos ustedes suscriptores que activen la campanita, porque como ya saben, yo acá en Alemania trabajo tiempo completo y no tengo un día fijo en la semana donde subo video, porque pues yo nunca sé cómo estoy con la carga laboral y siempre trato de hacer los videos cuando estoy libre o cuando tengo el tiempo, así que varío mucho, no es siempre lunes, no es siempre martes ni miércoles, es cuando tenga la disponibilidad. Pero eso se soluciona cuando le ponen la campanita, porque ahí les avisa, oye, Oscar subió un video, y así pues ustedes lo ven y tienen contenido alemán, ecuatoriano alemán. Y para los que no están suscritos, si les gusta este contenido, que es contenido de acá de Alemania, migración, estudio, trabajo, desde una perspectiva súper latina y ecuatoriana, pues den el botón a suscribirse, porque van a ver que no se van a arrepentir, van a recibir contenido semanal. Ahora que empezamos con los podcasts, están súper chéveres. Muchas personas nos cuentan cómo es su proceso de migración acá a Alemania, estudios, trabajo, au pair, etc. Así que denle a la suscripción, que me van a hacer felices a mí, y ustedes también pueden obtener información de mucho valor. Pasando de coles a nabos, he adoptado una rara costumbre también de usar acá en Alemania el jabón que es líquido, ¿ya? O sea, en Ecuador yo creo que, no sé, puede ser familiar también, pero yo siempre usé el que era en barra. Y acá pues veo que las opciones de barra son muy limitadas. Creo que es por supermercado una o máximo dos, pero las que son en líquido pues hay tantas y tantas. Lo que encuentro hoy en día pues más práctico, porque si tienes tantas opciones pues tú ya puedes ir variando y puedes ir cambiando, ¿no? Como por ejemplo en el jabón líquido pues de Axe tiene varias presentaciones, pero no existe Axe en barra, ¿no? Así que puedes brincarte de Axe, y hay tantos tipos de jabón líquido de tantas marcas chéveres con olores distintos que la verdad no se replican aquí en Alemania con lo que es la barra. Y bueno, acá los tengo. Este es una crema de ducha de Nivea, ¿no? Es a lo que me refiero, es un jabón líquido. Y esto es lo que yo pues usaba en mis tiempos de ahorro, es un jabón líquido 3 en 1. En este caso es un diseño personalizado que me hizo mi novia en DM. Es una tienda de productos personal, de cuidado personal y cosméticos. Ella lo hizo ahí, pero acá el punto es que hay jabones que son 3 en 1, ¿ya? Y le ponen que es jabón para cara, para pelo y para cuerpo, ¿verdad? Y esos suelen ser baratos, ¿ya? Y es lo que pues usé en su momento cuando quería ahorrar. Pero pues ahora yo pues sí tengo ahora para el champú y para el jabón líquido. Según Google, en Alemania el promedio de la cantidad de café que bebe una persona es de 162 litros por año. O sea, ya háganse la idea, es bastante. En Ecuador pues yo tomaba así de vez en cuando, pero no era esa necesidad de cafeína que tiene acá todo el mundo. O sea, ahora que estoy trabajando en la hotelería y llego a los trabajos, veo que tienen mis compañeros una taza de café al lado, o cuando sale un colega y dice, oye, voy a traer café, ¿quieres tú qué quieres? Y es como que diario el café. Y aparte en la universidad siempre el coffee to go, o en los locales siempre también está el coffee to go, gasolineras y cosas por el estilo. O sea, eso también hay bastante en Ecuador, pero es a lo que vamos, es a lo que la costumbre de la gente, ¿no? De tomarlo. Acá es mucho más fuerte y se ve. Sin duda en los supermercados hay tantas marcas de café, de filtrar, de pasar, café pues en Bonen, que es las pepitas, ¿no? Y sí, bueno, yo creo que también me he contagiado un poco de eso desde los tiempos universitarios, porque hubo una época donde yo tenía pues que quedarme más horas despierto por la noche, y pues yo estaba con mi taza de café al lado, y luego al día siguiente pues para estar más concentrado en la universidad llevaba un termo de esos botellitas térmicas, ¿no? Y llevaba mi café listo y me servía ahí, lo veía, o sea, y eso pues ha sido un tema que en su momento pues lo consumí bastante. Luego, cuando llega acá el invierno, me di cuenta de que mi piel como que se seca un poco, y el café tiene cierta relación con la sequedad de la piel, entonces le fui bajando un poco las dosis. Pero sí, es algo que he adoptado bastante y que pues me gusta tomarlo de vez en cuando. El agua. Como muchos de ustedes sabrán, acá en Alemania no está mal visto que tú tomes agua de la llave. Sin embargo, hay ciertos lugares, ciertas ciudades donde la gente dice no, aquí el agua pues viene un poco mala y tal. Por ejemplo, en todos los pueblos que he vivido no ha habido ese problema de que no, aquí no se puede tomar el agua de la llave porque está mal. Así que de hecho sí la he probado y la he tomado un tiempo, pero luego como que me termino cansando porque se siente que no es un agua pues... No sé, yo por ejemplo en Ecuador siempre tomaba el agua pues o ya sea hervida o comprada en botellón, o pues siempre en botellas pequeñas también. Llegar luego acá y tomar todos los días el agua de la llave pues no sé, me da como algo, ¿saben?
Así que luego hice cabeza y dije, bueno, si el agua es el líquido que tenemos que ir ingiriendo día a día y en grandes cantidades, no quisiera que sea el agua de la llave, que no tiene pues ninguna garantía, al menos para mí, ¿no? O sea, igual y mucha gente puede decir, no, el agua, pues mírame a mí, ya 60 años acá viviendo en Alemania y estoy perfecto. Pero yo creo que no funciona igual porque pues la genética viene a variar un poco, ¿no? Si yo vengo de Ecuador, donde toda mi vida no he tomado agua de la llave y de una pues me brinco acá y le sigo tomando, siento que, no sé, no me siento bien. Así que pues ahora compro las botellas de agua normal, las de como 1,5 litros. Y también, importante recalcar en este tema, el agua mineral, acá también se toma bastantísimo. Pues sí, aquí en Alemania se toma muchísimo lo que es el agua mineral, tanto así que se sobreentiende, ¿no? Cuando uno está en un restaurante y pide agua, pues lo que recibe es el agua mineral. O también en el trabajo tenemos solo agua mineral para los empleados, así. O sea, no está en la botella el agua normal, el agua sin gas, ¿ya? O sea, si uno tiene sed y quiere agua, las opciones son o el agua fuerte, mineral fuerte, o el que es medium. Yo me suelo ir con el medium porque es el que está un poco más controlado, ya es el que está un poco, no está tan fuerte como el otro, así que sí lo puedo tomar en grandes cantidades en un momento, ¿no? Bueno, en resumen, sí tomé agua de la llave por un tiempo, pero ahora ya no lo hago, ahora he vuelto a las botellas, así que mi costumbre sí fue como perderle un poco el miedo al agua de la llave. Sé que si me estoy muriendo de sed, pues acudo al agua de la llave y no pasa nada, pero ahora trato de no hacerlo mucho, ¿ya? Así que esta igual viene a ser una costumbre adoptada porque pues en su momento sí la tomé y ahora pues no es que la tengo satanizada, solo que es algo más mío que no quiero hacerlo, pero pues sin embargo si veo la opción de hacerlo, pues no pasa nada. La puntualidad. ¿Qué les puedo hablar de este punto? Pues ahora soy puntual, ya no uso el término este, la hora ecuatoriana es una hora luego, o el típico, empieza esto a las 7 para que la gente llegue a las 8 y yo llego 8:30 porque soy bacán. O sea, ya acá es un poco distinto porque no sé en qué momento fue que salió todo esto de la puntualidad, pero es como que ya lo tenemos todos los extranjeros en la cabeza. Los alemanes son muy puntuales y es como que nosotros no queremos cagarla, como quienes no queremos fregarla. Así que ahora soy puntual y es algo que he adoptado y que pues no me arrepiento, está todo ok. Algo curioso que me pasaba, bueno, que me sigue pasando, no sé si sea porque vivo en pueblitos, pero es que la gente saluda mucho, incluso si no te conoce. O sea, igual y puede pasar ya en Ecuador y así, pero, o sea, yo no me veo a mí yendo de mi casa a la principal y a toda la persona que pase, pues es un saludo, ¿no? Acá sí es así, o sea, como creo que son pueblitos, y como que la gente está más acostumbrada a conocerse entre todos. Como que tú vas caminando, vas al gimnasio. Cuando vas al gimnasio, por ejemplo, me pasaba mi primera semana que iba al gimnasio, que yo iba llegando y pues la gente me saludaba, me decía, hey, Zeus, hey, hello, y es como que, wey, es mi primer día, no te conozco, y es como que todos me saludan, y yo así, hola, hola. Y ya luego cuando se despiden es igual, es como que chao a todos, y es el chao a todos, y todos chao, y se van. O sea, loco. Ahora pues llego, saludo, me voy, me despido. Y generalmente si voy caminando por la calle haciendo algo y levanto la mirada y veo que alguien me está viendo, pues saludo porque creo que está esperando que yo lo salude primero. Generalmente cuando son las personas mayores, pues lo asumo así porque pasa mucho que voy caminando también y pues no voy viendo abajo y escucho de una, hey, buenas tardes. Y está como que a otro lado un señor anciano diciendo, oye, buenas tardes, como que, oye, buenas tardes. Sí, el saludo. Y bueno, la última costumbre que he adoptado desde que estoy acá en Alemania es esto de consumir contenido en un idioma que no es el español. Y todo esto nace a raíz de que pues yo vine acá a Alemania a hacer un programa que fue totalmente en inglés. Cuando llegué a las clases vi que había mucha gente que tenía un inglés súper bueno, ¿ya? Lo hablaban muy rápido. Y había un par de veces donde yo no lo cachaba o usaban ciertas palabras que, no sé, yo las oía y decía, qué chévere que él usa estas palabras, son un poco más profesionales, un poco más amenas. Y luego pues hice un poco de conciencia y dije, bueno, me gustaría entenderlo muy bien, expresarme mejor y usar palabras un poco más elocuentes, ¿no? Entonces fue que empecé a cambiar el tipo de contenido que yo consumía. Yo dije, a ver, yo ya sé inglés lo suficiente para consumir contenido directamente en inglés, y esto, pues lo que podría hacer es ponerle subtítulos en inglés para ver las palabras que iban usando, etc. Y es así que cambié mi contenido, el que yo consumía, ¿no? O sea, ya empecé a seguir youtubers con contenido en inglés, empecé a ver series en inglés, con subtítulos en inglés,
y así ya estaba como que moldeando un poco más este entorno de estudios que yo tenía, pues no, en cuanto al idioma. Hoy en día la costumbre sigue, pero ha cambiado con el alemán. Ahora que lo entiendo bastante bien, pues veo televisión en alemán. Y el Netflix trato de consumirlo con subtítulos en alemán y que ellos pues estén hablando en alemán para que se haga más sentido, porque si yo voy a trabajar todos los días y estoy en un ambiente alemán, quiero llegar a casa y seguir en ese ambiente para el día, para los siguientes días, semanas, ver algún tipo de mejoría, no siempre usar una palabra nueva, usar un tipo, una frase nueva, o otro tipo de comunicación para que pues haya la mejoría en el idioma. Estas han sido las costumbres que yo he adoptado acá en Alemania desde que llegué. Si tú estás en Alemania y estás viendo este video o ya lo viste, déjame tú aquí en los comentarios qué fue con lo que te identificaste, o si hay otra cosa que tú hayas adoptado que no la tenías desde tu país, déjamelo acá abajo, me interesa saber. Y si no estás acá, cuéntame cuál de estas costumbres según tú no adoptarías y cuál sí adoptarías, Y bueno, espero que este video les haya gustado a todos. No se olviden que si fue así, denle su like. Si creen que les pueda interesar a alguien, si creen que pueda entretener a alguien este tipo de videos, compártanlo con sus redes sociales. Conmigo sería hasta la próxima. Nos vamos a ver la semana que viene seguramente con un nuevo podcast, con un nuevo videoblog. Así que pues ya saben, estén atentos y cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye bye.